En la ladera alta, donde la sierra respira con olor a pino y copal, la vereda se abre como una costura antigua. Por ahí sube la gente cada año, con guaraches polvosos, rebozos bien apretados y promesas guardadas entre los dedos. El cerro conoce sus pasos, sus cantos roncos, el sonido de la banda de viento que acomoda el ánimo y empuja el cuerpo, el trueno áspero de los cohetones que despiertan al valle. Ese año, 1993, el cielo amaneció sin prisa. Un velo gris sobre Talpa de Allende, franjas claras hacia Atenguillo, el aire recién frito que afila el pecho. Los mayordomos habían terminado de adornar la andas de la señora con listones azul cielo y flores de papel. Los milagritos colgaban como hojas plateadas. Pequeños corazones, brazos, piernas, bustos de metal prometido, un puñado de nombres hechos a mano. Doña Carmen llevaba la libreta de promesas apretada contra el pecho, entre papeles con manchas de cera. Lupita había repartido veladoras y rosarios. Los músicos soplaban tibio, probando el aliento. Y yo, don Nicolás, 72 años a cuestas, contaba mentalmente los cuerpos, como si eso sirviera para equilibrar al mundo en un hilo. La ruta obedecía a la costumbre. Primero avanzaban los que llevaban el estandarte y el incienso. Luego la banda, entonces el grupo de las mujeres, el bloque de los hombres, y al centro, como un corazón, la imagen sobre la andas, sostenida por 4 muchachos que se habían confesado temprano. Atrás quedaban los rezagados, los que arrastran la pena, los niños adormilados que se parecían al peso del sueño. El puente esperaba a media mañana. Un arroyo breve, con piedras redondas, oía historias que no pertenecían a nadie. Sobre ese lecho de agua, el puente colgaba de 2 muros de concreto, sujeto por cables enjutos con manchas de óxido que parecían mapas. El tablón de pino sonaba a hueso seco, crujía con lenguaje propio, y al primer paso enseñaba todas sus espinas. Los viejos sabían que ese puente era caprichoso. Lo construyeron los de obras públicas con prisa de temporada seca. Se remendó al año siguiente con alambres torcidos por mal pulso y clavos recuperados de alguna barda. Un huracán viejo le arrancó la piel a la baranda, y una crecida lo desnudó hasta dejarlo con ese temblor de ave asustada. Alguien dijo en otra ocasión que la señora pasaba ligera como si el aire la cargara. Alguien más murmuró que el puente respiraba en contra del peso, que entre él y los promesantes existía un pacto. Nada de eso interesó cuando el cortejo se plantó frente a la boca de madera. El sol era un plato pálido. Un viento mínimo secaba el sudor y movía el olor dulce del ponche de guayaba que llevaban en garrafones. El cohete mayor estalló sobre el barranco. Los músicos hicieron silencio por instinto, y entonces solo quedó ese rumor de pies ordenándose, telas rozándose entre sí, la respiración medida como una letanía. Los mayordomos trazaron el orden con las manos. Primero, ligeros y espaciados, cruzarían los estandartes y el incienso para probar el pulso. Luego, en grupos cortos, las mujeres y los hombres, alternando peso y descanso. En medio, la imagen. Nadie debía detenerse. Nadie debía correr. Los niños irían tomados, uno de cada mano, y los viejos llevarían rebozos al brazo para atajar resbalones. Desde la entrada, el puente dijo su primera palabra. Un quejido agudo, como si una cuerda de guitarra hubiera sido templada de golpe por manos torpes. El primer trío de muchachos pasó a saltitos cortos, sosteniendo el estandarte para que no se pegara con la baranda. Los tablones cedían 1 centímetro y luego recuperaban la firmeza, como pecho que toma aire. Los ojos encontraban el agua, el brillo rápido entre piedras, y un escalofrío de memoria recorría las pantorrillas. Se hicieron 6 grupos antes de que la imagen se acercara al borde. Doña Carmen apretó su libreta.
Lupita murmuraba el rosario con la mirada clavada en la espalda de los cargadores. La banda, sin tocar, mantenía los instrumentos sujetos contra el cuerpo, como si también tuviera miedo de caerse en una nota. Yo buscaba la línea de las barandas, ese dibujo fino que delataba cuando la tensión no era pareja. Reconocí en el cable del lado norte una especie de sonrisa torcida, una curvatura que no había visto en años mejores. Los 4 cargadores colocaron la andas en los hombros. Se persignaron sin teatralidad. El primer paso fue limpio. El segundo arrancó un crujido más largo. El tercero obligó a la madera a recordar su origen de árbol. El cuarto detuvo el aire. Algunos dicen que fue un latigazo, un chasquido seco adentro del cable, como si una hebra de acero se hubiera rendido de cansancio. Testigos aseguran que, antes de escucharlo, vieron tensarse la baranda y vibrar el estandarte como hoja de maíz. Otros opinan que el puente no hizo ruido y que todo ocurrió en silencio para que nadie pudiera jurar nada. La hebra rota fue un diente que quiso morder cielo. Saltó una chispa y cayó como un mosquito de luz. El tablero cedió 2 palmos hacia el lado del cable vencido. Las rodillas de muchos buscaron la madera. La banda dejó caer un platillo sobre el suelo de tierra. Los niños apretaron las manos con una fe que no sabían nombrar. Los cargadores se clavaron al tablón como raíces. El quinto paso trajo la inclinación. La andas, por un latido, se sostuvo en un equilibrio absurdo. En el flanco derecho el barroco de listones rozó la baranda y dejó un mechón azul. El flanco izquierdo se elevó un poco, apenas un dedo. Una jarra con flores de papel saltó como si fuera de verdad. Un milagrito se desprendió y desapareció entre la luz del agua. Algunos dicen que la imagen no se movió más de lo que se mueve un árbol con viento. Testigos aseguran que la vieron flotar un segundo, ajena a la lógica. Otros, menos poéticos, hablan de un juego de fuerzas, de cómo el cambio de ángulos y la rigidez de los muchachos formaron una geometría útil sin saberlo. Hay quien repite que un rebozo atado a la baranda sujetó justo donde hizo falta. Hay quien calla, porque el miedo todavía tiene lengua. El sexto paso no llegó. En su lugar apareció el instinto. Los de atrás se pegaron a los de adelante para devolver masa al centro. Los de los costados abrieron los brazos sin calcular para ampliar base. Los de la orilla cortada pasaron peso al lado contrario, buscando un equilibrio que nadie enseñó. Un muchacho de la fila de hombres ancló la andas por abajo con el antebrazo y clavó el hombro como puntal. Un viejo, sin dudar, soltó el rebozo y lo tendió a la baranda del lado sano. La tela se tensó y cantó otra nota. Se oyó el carraspeo del concreto donde el anclaje guardaba el secreto de su fatiga. El puente semejó un pecho que no admite más aire. El arroyo, abajo, siguió con su asunto de piedra y reflejo, como si todo lo humano ocurriera en otra capa distinta a la suya. El séptimo paso fue el primero hacia atrás. Retroceder no estaba en la coreografía, pero el miedo tiene su propio catecismo. Los mayordomos movieron los brazos no para ordenar, sino para acompañar el movimiento del grupo central. La anda retrocedió un palmo, otro palmo, un tercer palmo. El conjunto recuperó una horizontal improbable. Las barandas dejaron de temblar como venas nerviosas. Algunos dicen que en ese momento se oyó un suspiro colectivo. Testigos aseguran que las veladoras no se apagaron y que la cera, por alguna razón extraña, no escurrió. Otros opinan que solo fue suerte limpia como agua y que el barro de otras historias no debe embadurnar ese hecho. Cuando el grupo central pisó tierra firme del lado de donde había partido, el puente habló con alivio. Una vibración redonda, grave, recorrió el cable sano, como si una cuerda gruesa hubiera encontrado la nota adecuada.
El silencio de la banda pesó como metal. Un niño empezó a llorar sin volumen, de esos llantos que apenas abren la boca. Las mujeres cubrieron los ojos con el borde del rebozo. Los hombres apretaron la mandíbula como si mascaran sal. La anda se posó sobre dos bancos improvisados en la orilla. Las flores recuperaron su inmovilidad alegre. Los listones dejaron de buscar aire. Los milagritos, los que quedaban, tintinearon con esa voz que solo se oye cuando ya pasó el peligro. Doña Carmen revisó la libreta con manos que temblaban sin culpa. Lupita acomodó cera alrededor, ordenó veladoras, encendió una con otra como si encender fuera una manera de agradecer. Del otro lado del arroyo, los primeros que habían cruzado observaban con una distancia que parecía injusta. Nadie se atrevió a regresar por ese trazo ladeado de madera con hambre de caída. El rumor corrió más rápido que los pies. Fue a buscar al ingeniero municipal, a los de Protección Civil, a un albañil que sabía de amarres, a un campesino que entendía de tensiones, porque había criado puentes de bejucos en su infancia serrana. Algunos dicen que la imagen quiso cruzar de nuevo por provecho del relato. Testigos aseguran que nadie propuso locuras. Otros opinan que a veces la prudencia es también una forma de fe. Quedamos en quedarse. La ladera reconoció que la procesión, por ese día, había terminado en medio de la ruta. Se formó una capilla breve a base de mantas y sombra de oyamel. El copal otra vez encontró sus brazas. Subió azul, denso, con ese modo de tocar el paladar que recuerda la madera vieja de las bancas. Llegaron termos de atole, cacerolas con tamales envueltos en hojas que sudaban bien, charolas de pan dulce con azúcar brillante. Las manos reparten sin preguntar. Los cuerpos aceptan el descanso con esa gratitud que no se dice. Yo me senté en una roca plana. Miré el cable roto. Una espina de acero recocido se curvaba hacia la luz. La forma del quiebre no era limpia. Su borde parecía comido por muchos años, sin visita. En la cajuela de alguien apareció alambre nuevo. En la espalda de otro apareció un martillo. Se quedaron para la tarde los que podían, se fueron a avisar los que tenían piernas más jóvenes. A mediodía el sol abrió completamente la tapa de su caja. Se escuchó más fuerte el agua en el pedregal. La banda, tímida, tocó un soncito breve, como para convencer a la tristeza de que no se quedara. Los niños brincaron piedras, las mujeres encendieron más cera. Algunos hombres probaban amarres en silencio, con ese lenguaje de golpes suaves que solo entiende quien alguna vez levantó una cerca. El día se alargó con la tenacidad de los días que no quieren resolverse. Al atardecer llegó don Tomás, el de obras, con la camisa pegada al lomo y una libreta grande. Miró sin alardes, midió con ojos de oficio, tocó el cable sano, escuchó el muerto, olió el óxido, hizo gestos con la boca apretada. No hubo discursos. Hubo manos en el metal, cabeza inclinada, lápiz mordido. La noche lo encontraría haciendo lo que se puede hacer en una orilla, mientras la otra espera. Algunos dicen que, en la hora violeta, la imagen brilló más que de costumbre. Testigos aseguran que el brillo fue la cortina de la tarde haciéndose agua. Otros opinan que la emoción vuelve todo más visible, que no hay milagro en ese aumento. Cuando los cohetones de la noche abrieron 3 flores sobre la sierra, la gente empezó a recoger. Nadie quiso dejar sola la orilla. Se armó una guardia de mayordomos y muchachos, veladoras a intervalos como un rosario tumbado que marcaba la forma del arroyo. El aire se hizo más frío. El copal se volvió tibio y casi dulce. Los grillos desmontaron la tarde con un afán de carpinteros minuciosos. Se oyó una lechuza en el pino alto. La imagen se quedó en un pedestal prestado,
sin ostentación. La gente alrededor respiró lento. Yo pensé en las veces que el cerro había visto cosas parecidas. Recordé una crecida que se llevó un burro y un costal de maíz, y cómo la gente dijo entonces que el agua había respetado lo sagrado. Recordé un incendio que detuvo su filo a 1 metro de una cruz. Recordé el día en que alguien juró haber visto a la señora llorar, y cómo otros lo negaron, y cómo nadie quedó más santo ni más incrédulo después. Esa noche, 1993, el cerro guardó un secreto humilde. Ni héroes ni mártires, solo gente de vereda con hambre y sueño. Un cable menos en el puente. Una imagen de pie. Un relato que se amarraba en el pecho como nudo de rebozo. Algunos dicen que la Virgen sostuvo el equilibrio con mano invisible. Testigos aseguran que fue la suma de instintos, el buen sentido, el reparto accidental del peso, las tablas que resistieron hasta el último esfuerzo. Otros opinan que una cosa no excluye a la otra, y que el corazón entiende 2 idiomas al mismo tiempo. Yo, don Nicolás, pongo estas palabras en el fuego de la memoria como se ponen las velas alrededor de una andas. No intento probar, no intento convencer. Cuento. Mientras el arroyo sigue con su discurso de agua que no se detiene. Mientras el puente espera su cura. Mientras la ruta mira hacia el santuario que aún está más allá. La madrugada encontró a la guardia con los ojos pesados. La cera se hizo charco en los platos de peltre. Los tamales se enfriaron y supieron a maíz sin prisa. Un perro se acurrucó junto a la sombra de la baranda y soñó con correr detrás de un gallo. El cable roto, testarudo, seguía enseñando su diente a la luz de la luna, como si quisiera recordar a cualquiera que no hay promesa sin riesgo. Nadie cayó al agua. Nadie se llevó herida que no fuera de susto. El rumor se preparaba para viajar a los pueblos cercanos y regresar convertido en algo más ancho. Habrá quien diga que lo que pasó fue un milagro. Habrá quien diga que fue simplemente un acto de suerte entrenada. Y habrá quien, como yo, prefiera mantener ambas palabras adentro, una frente a la otra, quietas, mientras la historia se enfría y termina de tomar forma. La mañana se abrió con un frío que limpiaba la vista. La guardia bostezó hacia adentro y enderezó la espalda. En el borde del arroyo, la imagen permanecía firme sobre el pedestal prestado. Las veladoras, consumidas hasta el cuello, habían dibujado una isla de cera con riberas blancas. El cable roto seguía levantando su diente, como si quisiera repetir el relato para cualquiera que llegara tarde. Los primeros en aparecer fueron los curiosos de los pueblos cercanos. Traían pan envuelto en servilletas bordadas, termos de café, y esa urgencia de ver con sus ojos lo que la noche había agrandado. Algunos tocaron la baranda sana con 2 dedos, como si el hierro pudiera transmitir un pulso. Otros buscaron tablones sueltos, marcas nuevas, cualquier evidencia de que el puente, además de viejo, había decidido hablar. Doña Carmen instaló la libreta sobre una caja de refrescos. Reordenó promesas. Apuntó nombres que querían agradecer antes de que la historia se enfriara. Lupita acomodó el espacio de oración con silencios breves, pausas que dejaban entrar a todos sin empujones. Los mayordomos siguieron marcando el perímetro con rebozos anudados, para que nadie, por exceso de fe, intentara cruzar lo que a la vista pedía reposo. A media mañana llegaron los de Protección Civil, con cascos gastados y cinta amarilla. Midieron con tramos de cuerda, palparon el concreto de las bases, revisaron el anclaje rumbroso como quien ausculta a un enfermo. La recomendación fue clara en su modestia. Nada de paso, ni siquiera de uno en uno. Cierre completo hasta nuevo aviso. Explorar un vado más arriba, donde las piedras del arroyo hacían escalones. Don Tomás, el encargado de obras,
Regresó con una camioneta que traía dentro un manojo de herramientas. Observó sin prisa. Clavó una varilla de acero en la junta del anclaje y oyó con el oído pegado, como si el puente respirara por ahí. Señaló con el lápiz las zonas de óxido que parecían llagas. Con la paciencia de los oficios viejos, explicó a su manera: años de tensión, aflojamiento de pernos por vibración, humedad subida desde el agua, reparaciones a destiempo, madera fatigada por sol y lluvia. Algunos dicen que su explicación quiso quitarle brillo al misterio. Otros opinan que la fe agradece mejor cuando conoce la fragilidad de las cosas. El arroyo ajeno a debates se deslizaba claro, puntillado por reflejos. La banda no tocó. Los instrumentos descansaron en estuches, como si el metal hubiera guardado también un susto. Los niños recogieron hojas con formas de corazones, intentaron pegarlas con cera sobre un tablón para ver si también tintineaban. Las mujeres soltaron el olor tibio del atole. Un hombre viejo dejó a un lado del pedestal un bastón de carrizo, pequeño exvoto sin metal, promesa doblada con discreción. Al mediodía apareció Miguel, el reportero. Ropa sencilla, libreta ancha, cámara colgada que parecía más pesada que él. Recorrió el borde con pasos cortos. Habló poco, anotó mucho. Acercó la vista al diente de cable, examinó el ángulo con el que la hebra había cedido, tomó una fotografía desde abajo, con el agua como fondo. Testigos aseguran que, en su libreta, dibujó un triángulo sobre la palabra peso y dos flechas opuestas con la palabra torsión. Algunos dicen que vino buscando titulares de milagro. Otros opinan que lo movía la simple curiosidad bien nacida. Padre Hilario llegó más tarde, con la camisa pegada por el calor y la frente limpia de gestos. Observó la escena con un respeto que no pedía explicaciones. Hubo oración breve sin cantos, agradecimientos sin aspavientos, palabras prudentes sobre el cuidado, la providencia y la responsabilidad. No se habló de cruzar a toda costa. No se habló de tentar a nadie. Se habló de la gratitud posible. Sostener con serenidad lo que pudo romperse y no se rompió del todo. La noticia tomó el camino de siempre. Tienditas, radio local, un par de llamadas desde cabinas que todavía olían a monedas. En la estación de la cabecera se mencionó, entre un son y una cumbia, un incidente de peregrinos, un puente colgante, una caída que no se consumó. Algunos dicen que, desde ese anuncio, llegaron personas buscando certezas. Otros opinan que llegaron buscando un motivo para contar luego que estuvieron aquí. Por la tarde, don Tomás y dos muchachos del municipio montaron un apuntalamiento provisional en la entrada, par de cruces de madera bien clavadas para que nadie metiera el pie. Sobre la mesa de la libreta, doña Carmen puso una cajita de cartón para la colecta. La escribió con pulso firme. Reparación del puente y camino alterno. Monedas discretas, billetes doblados por la mitad, nombres apuntados junto con el clima de las promesas. Testigos aseguran que hubo quien dejó una cadena de plata como compromiso, y que doña Carmen la guardó en un sobre, anotando la hora por pura formalidad. Miguel, el reportero, me escuchó como se escucha a un abuelo cuando el abuelo sabe contar sin apuro. Yo, don Nicolás, entregué los hechos con hondura de fogón. La hebra rota, el tablero inclinado, el retroceso, la respiración que volvió a ser una sola. Miguel pidió detalles de tiempo, distancia, peso estimado de la andas, número de cargadores. Yo ofrecí lo que la memoria había medido con su vara. No exageré alturas ni abrí alas invisibles. Describí. Algunos dicen que así es como se cuida un relato. Otros opinan que el relato cuida a quien lo dice. Por el flanco de la tarde llegaron 3 muchachos con mochilas.
Venían de otro rumbo del peregrinar. Traían historias parecidas. Vados que se crecen de golpe, tablas que resbalan como si fueran vidrio, barandas que bailan con el viento. Ellos también habían visto contingencias que se resolvieron con instinto. Manos que encuentran dónde sostener, hombros que recuerdan su oficio de puntal. Testigos aseguran que consideraron normal lo que aquí se contaba. No por quitarle valor, sino porque en la sierra, decían, la cuerda floja es un estado del mundo. En la capilla improvisada, los exvotos crecieron como hiedra. Placas pequeñas con letras golpeadas, retablos en miniatura, fotos en blanco y negro, trozos de listón de otras fiestas, un zapato de niño que ya no cabía en su dueño. La pared de lona recibió cada historia con el mismo clavo. El olor del copal empezó a mezclarse con las trazas de pintura y pegamento. El aire tomó densidad de romería que se instala sin pedir permiso. Padre Hilario anunció, sin proclamas, una misa de agradecimiento en la parroquia del pueblo cercano, no para forzar definiciones, sino para dar forma a la gratitud. La palabra que usó, dicen, fue sencillez. Algunos dicen que eso bajó la espuma de los que buscaban etiquetas. Otros opinan que, en esa calma, el relato respiró mejor. Don Tomás dispuso un plan de urgencia. Desmontar parcialmente la baranda suelta para que no jalara hacia el vacío. Colocar un cable auxiliar sobre el principal sano, amarrado con grapas a distancias medidas. Revisar anclajes con martillo y cincel, sacar el material molido como talco. Reemplazar los pernos que ya no mordían con nada. Hacer, aguas arriba, un paso de piedras acomodadas. Esos escalones de río que permiten cruzar sumergiendo apenas el tobillo cuando el caudal obedece. Nada sería rápido. Nada sería heroico. Sería trabajo. La tarde trajo un cielo de panza naranja. En el agua se pintó un manto breve, una vibración que hacía parecer que el arroyo llevaba encima una tela. Algunos dicen que eso fue señal. Testigos aseguran que así cae la luz cuando hay polvo en el aire y hojas en remolino. Otros opinan que las señales, si existen, no tienen la obligación de convencer a nadie. Miguel pidió permiso para ver la andas más de cerca. Observó la disposición de los listones, el peso estimado, la altura de los varales, el ancho del tablero. Tomó nota de los milagritos faltantes, quizás caídos en el agua. Algunos dicen que quiso recuperar uno para su crónica. Otros opinan que dejó todo en su sitio como debía. En el pueblo esa noche, las cocinas repitieron el tema. Se habló entre tortillas y frijoles, entre sartenes que rieron con aceite y guisos que recordaron laurel. Se trajeron historias de la abuela y del bisabuelo, de riadas y temblores, de incendios que cambiaron de acera, de bueyes que no cruzaron y salvaron vidas por capricho. La memoria de México siempre encuentra estantería para el asombro. Allí, en esa alacena, acomodaron también este día. Del lado del puente, otra guardia. Menos velas, más cuidado de las herramientas. Los muchachos durmieron en turnos cortos, con la chamarra como manta y la baranda como respaldo. Un perro nuevo se sumó, con la lealtad sin papeles. El cable roto, iluminado por la luna que se iba quedando sin filo, parecía más pequeño. Algunos dicen que eso fue signo de que el peligro cedía. Otros opinan que el ojo de la noche se acostumbra y al acostumbrarse, perdona. A la mañana siguiente, don Tomás improvisó una demostración seca. Sobre la tierra, con 2 sogas y un par de palos, trazó un esquema de fuerzas. Explicó cómo un cuerpo, al inclinarse, desplaza su centro y puede perder la base. Como 4 hombros pueden, por pura tensión contraria, sostener un plano. Como un rebozo, al tensarse, añade un vector que no estaba. Como el retroceso ordenado devuelve masa al eje. Testigos aseguran que la gente entendió
con gusto humilde, que el milagro, si lo hubo, no peleaba con ese dibujo. Algunos dicen que esa explicación hizo que el relato perdiera altura. Otros opinan que lo volvió más hermoso, porque incluyó a todos en la solución. Miguel tomó apuntes de la demostración. Anotó nombres con exactitud de notario. Registró edades, oficios, tiempos, distancias. Su crónica, cuando salió, evitó palabras que incendian y eligió palabras que alumbran. Contó de la hebra, del retroceso, de la calma recobrada, del trabajo posterior, de la misa anunciada. No afirmó. Sugirió. Dejó abierto el margen para la fe de cada quien. La caja de la colecta pesó más al final del segundo día. Doña Carmen anotó cada cifra con detalle. Hubo quien pidió que el puente nuevo tuviera bendición formal y placa con nombres. Hubo quien pidió que no se grabara nada, que bastaba con el uso. Algunos dicen que una placa le quita pureza a los actos. Otros opinan que graba memoria para los nietos. La solución, como casi siempre, quedó en manos del tiempo. Padre Hilario pasó a ver el avance del camino alterno. Un grupo de campesinos encontró, rompiendo unas piedras y ordenando otras, un paso donde el arroyo se abría en abanico. Cuando el caudal sube, ese abanico no sirve. Pero en temporada dócil, sí. Se acordó de palabra lo evidente. Mientras el puente se curaba, la devoción caminaría por ahí a paso más lento, con el agua coqueteando con los tobillos. Por la tarde del tercer día, migas de nube se acostaron sobre los pinos. El cerro reunió su olor a resina. Los mayordomos, sentados en círculo, repasaron lo pendiente. ¿Quién cuida la imagen por noches? ¿Quién trae más clavos? ¿Quién habla con el que sabe soldar? No había prisa épica. Había encargo. Algunos dicen que, en las conversaciones de esos días, se abrió una grieta amable entre dos maneras de mirar. De un lado, quienes nombran milagro, lo que no se consumó. Del otro, quienes nombran pericia, lo que se hizo sin entrenamiento. Testigos aseguran que nadie discutió a gritos. Otros opinan que el respeto es también una forma de procesión, cada quien con su vela, sin apagar la del vecino. Miguel, antes de irse, me pidió el final de mi versión. Yo le ofrecí lo que todavía no era final, una promesa. Volver a cruzar cuando el puente tuviera su cable nuevo, su madera fresca, su baranda pareja. Volver sin reto, sin exhibición, sin presumir de nada. Volver como van los que deben, con humildad. Algunos dicen que esa promesa cierra el ciclo. Otros opinan que lo abre. Esa noche de despedida temporal, la comunidad encendió velas en hilera, marcando el contorno de lo que habría de cruzarse otra vez. Las flamas, agitadas por un viento leve, parecían repetir una lección. Sostener es trabajo de muchos, no de uno. El arroyo, con rumor de cosa antigua, dio su asentimiento sin palabras. Yo, don Nicolás, guardé en el pecho las versiones que oí. La de los que vieron un brillo donde yo vi tarde. La de los que oyeron un suspiro donde yo oí metal. La de los que nombraron suerte a lo que a mí me pareció misericordia. La de los que nombraron misericordia a lo que a mí me pareció orden. No puse a pelear ninguna. Las acomodé como se acomodan las velas, una al lado de la otra, para que la claridad sea común. El puente quedó en silencio de taller. El pueblo, en paciencia de faena. La ruta, en espera digna. La fiesta de Talpa seguiría con quienes llegaran por otro lado. Aquí, en este recodo, una historia se ató al suelo como los cables cuando están bien clavados. Lo que vendría, las reparaciones, la primera cruzada de prueba, la misa de agradecimiento, los exvotos nuevos, pedía todavía días y manos. Algunos dicen que el milagro verdadero fue que nadie quisiera marcharse de sí mismo. Testigos aseguran que eso
Bastó para que el miedo no se desbordara. Otros opinan que eso es, precisamente, fe. Las reparaciones comenzaron con la paciencia de los oficios que no buscan aplauso. El primer día trajeron los cables nuevos, gruesos como brazos trabajados. El segundo llegaron tablones de oyamel, recién cortados, olorosos a resina. El tercero, pernos y grapas, pintura anticorrosiva en cubetas que parecían mar. Las manos se repartieron por tramos. Unos desmontaban, otros ordenaban, otros limpiaban óxido que se hacía polvo color ladrillo. El arroyo miraba sin interrumpir, con su idioma de agua en la garganta. Don Tomás marcó cada paso con una libreta ajada. Midió el vano, repasó el perfil de flecha, calculó la tensión de trabajo como quien reza sumas que nadie aplaude. Se fijó en los anclajes, donde la piedra y el hierro se prometen fidelidad. Quitó lo gastado hasta encontrar materia que respondiera. No hubo prisa. Hubo método. Las mujeres anotaron turnos de comida en una hoja grande. Tamales envueltos con gusto, frijoles que sabían a casa, arroz con verduras que no competía con nada. Llegaron también jarras de ponche de guayaba, ollas de atole blanco, pan dulce con azúcar que se caía como nieve tibia. La mesa larga, extendida bajo sombra de pino, sostuvo la hora y dio sentido a la faena. La gratitud viajó en platos de peltre. Los muchachos aprendieron el peso del martillo sin romper nada. Apretaron tuercas con el cuerpo en silencio, sostuvieron barandas con el hombro. Una tarde, el viento les enseñó la música de los tensores. Otra, el sol les dictó cuándo detenerse antes de que la mano se volviera torpe. La reparación, sin discurso, se convirtió en escuela. Padre Hilario pasaba cada mediodía con talante sereno. Observaba las maniobras, dejaba una bendición que no competía con el trabajo. Recordaba que el cuidado también es una forma de fe. Algunos dicen que su presencia sostuvo más que las herramientas. Testigos aseguran que su mirada no exigía prodigios, solo responsabilidad. Otros opinan que así se reparan también los miedos. La caja de la colecta fue tomando peso de río crecido. Nombres y cifras quedaron anotados con pulso parejo por doña Carmen. Hubo quien dejó poco y dejó mucho. Hubo quien ofreció madera de su parcela y el tiempo de sus hijos. Hubo quien llevó tornillos que habían sobrado de una obra vieja. Nadie pidió recibos. La confianza hizo de papel. Miguel el reportero apareció 2 veces más. Tomó fotos de los cables nuevos, de las manos torcidas por el trabajo, de los tablones alineados como notas de un pentagrama. Habló en su crónica de la comunidad que cura. Dijo sin tronar palabras que el milagro, si alguien lo quería nombrar así, estaba tal vez en esta constancia. Algunos dicen que le faltó brillo a su texto. Testigos aseguran que le sobró verdad suficiente para durar. La baranda quedó doble, con malla cerrada donde antes había aire. Los tablones, sujetos con orden y distancia iguales, se probaron uno a uno con pasos medidos. Las tuercas recién apretadas guardaron su promesa. El cable nuevo cantó una nota baja cuando la tarde se puso azul. Don Tomás sonrió sin ruido, con esa forma seca que entiende quien ha visto muchos puentes y muchos esfuerzos. Una mañana se instaló un letrero discreto. Decía lo que era necesario. Capacidad máxima, paso en grupos pequeños, prohibido correr, prohibido brincar, prohibido cargar más de lo que el puente sabe. Alguien añadió una línea con letra buena. Cuidar es agradecer. Nadie lo discutió. El vado aguas arriba siguió recibiendo pasos humildes. El agua, dócil todavía, se dejaba tocar por tobillos valientes. Algunos optaron por ese camino aunque el puente se viera nuevo. Testigos aseguran que así quisieron honrar la prudencia que los salvó. Otros opinan que la costumbre, cuando encuentra una vereda,
tarda en olvidarla. El primer cruce de prueba no tuvo banda ni cohetones. Solo mayordomos, muchachos de hombros firmes, don Tomás con su libreta, protección civil con cascos ya sin brillo, y un puñado de ojos que sabían lo que miraban. La Andas no cruzó ese día. Cruzó primero el cuerpo sencillo de la gente, de 5 en 5, quietos, respirando al ritmo que marcan la madera y el aire. El tablero respondió como mesa bien puesta. La baranda no cantó sobresaltos. El cable, nuevo, mantuvo su línea. El arroyo abajo admitió una sombra distinta. Algunos dicen que fue un alivio más hondo que el hambre. Testigos aseguran que el silencio después del último grupo valía por un himno. Otros opinan que la normalidad es un milagro tímido cuando regresa. La segunda prueba fue con la Andas vacía, sin imagen, con flores de papel para simular peso mal distribuido. La cargaron 4, luego 6, luego otra vez 4. Caminaron con paso de catecismo, derecho, centrado, sin vanidad. El puente entendió. No se inclinó más de lo previsto. No habló con quejidos extraños. El aire, por fin, respiró parejo. Hubo quien propuso, con el pensamiento, que la imagen cruzara al atardecer. Hubo quien recordó que apresurar el gozo estropea su sabor. Se decidió esperar hasta la misa de agradecimiento. Lo decidido dejó un perfume de paz. El día señalado amaneció claro. La gente subió con sus mejores rebozos, sus camisas menos cansadas, su paso de fiesta que no se confunde con el paso vano. Las veladoras en latas brillaron desde temprano. Los exvotos, nuevos y antiguos, contaron historias sin voz. El altar improvisado se volvió digno, con mantel blanco que hacía más blanca la mañana. Padre Hilario celebró con sobriedad de campo. No colocó estandartes como trofeos. No llamó prodigio a lo que divide. Llamó agradecimiento a lo que reúne. Algunos dicen que, cuando levantó las manos, el brillo en el agua se volvió más generoso. Testigos aseguran que eso hace el sol cuando el aire se mueve. Otros opinan que, si hubo señal, cumplió con no imponerse. La imagen, al fin, se cargó en hombros de 4. No eran los mismos del día del susto. Eran otros, con el mismo oficio. Los listones se acomodaron con paciencia. Los milagritos tintinearon con discreción. El primer paso sobre el tablero fue un saludo. El segundo, una conversación. El tercero, un acuerdo. El cuarto, memoria. La fila avanzó como se avanza por lo que fue herida y ya no duele tanto. Los cargadores miraron al frente, sin audacia y sin miedo. Detrás, la comunidad sostuvo la respiración y luego la soltó a pedacitos. El puente obedeció. Mantuvo su trazo, su leve curva de panza sana, su música grave. La baranda no buscó a nadie. El cable nuevo no recordó a su antecesor roto. El agua, abajo, siguió con asuntos propios. Algunos dicen que, justo en la mitad, la imagen cambió de peso por un instante y el mundo se acomodó a ella. Testigos aseguran que el equilibrio no se perdió en ningún momento. Otros opinan que lo que cambió fue el corazón de quienes miraban, no la balanza. El último paso dio a tierra firme del otro lado. Hubo un suspiro y después del suspiro, pan. Tamales apilados en canastas, atole que volvió a saber a hogar, música de banda que regresó con gusto, controlado. Las sonrisas no vencieron a nadie. Se posaron como pájaros sobre hombros tranquilos. La imagen continuó su camino hacia el santuario, como si no llevara encima un relato nuevo. El puente quedó atrás con su letrero y su promesa. No pidió atenciones. Se bastó. Unos niños, ya sin miedo, tocaron la baranda con los nudillos como para presentarse de nuevo. Un perro cruzó sin ceremonias, y su cola también dijo gracias a su manera. Pasaron semanas. El camino alterno siguió a disposición de los cautos. La reparación, asentada, dejó de ser tema.
Lo que vino entonces fue la historia contada en cocinas, en patios, en tiendas con mostrador de madera. Se tejió una versión que no buscaba convencer. La hebra rota, el retroceso, las manos, el rebozo, la guardia nocturna, la comida compartida, el cable nuevo, el cruce final. En algunos patios, la palabra milagro se dijo bajito, con respeto. En otros, la palabra suerte se dijo con agradecimiento. La convivencia de esas palabras hizo casa. Una tarde doña Carmen colgó en la capilla un pequeño retablo pintado por manos del pueblo. Se veía el puente, el agua, la andas inclinada apenas, 4 figuras sosteniendo con todo el cuerpo, y en un rincón, un rebozo tensado hacia la baranda. Nada más. Ningún rayo. Ninguna aureola que gritara. Solo el momento exacto en que el peligro no se consumó. La pintura se volvió espejo de memoria. Miguel publicó, ya sin prisa, una crónica final. Habló de cuándo la comunidad supo detenerse, de cuándo supo volver, de cuándo supo agradecer. No puso mayúsculas innecesarias. Puso nombres, edades, oficios. Puso, con una línea breve, la manera en que algunos lo narraron con fe y otros con cálculo. Y cómo esas maneras, lejos de pelear, se miraron con respeto. La nota duró un domingo entero en la conversación de la cabecera y luego bajó de volumen, como bajan las aguas después de un ruido. Al llegar la siguiente temporada de peregrinos, ya no había miedo viejo, sino prudencia nueva. Los mayordomos repitieron instrucciones con mano abierta. Los grupos cruzaron al ritmo del letrero. La banda moduló sus pasos a la música de la madera. La imagen pasó sin dramatismos. El cerro, que ha visto de todo, sumó un recuerdo más a su estantería de días. Un año después, en la fecha, la comunidad encendió velas en hilera sobre el pretil de la orilla. No hizo falta discurso. Cada flama recordó su propia parte del relato. Aquella que estuvo cerca, aquella que cuidó la comida, aquella que sostuvo una malla, aquella que escuchó al cable hablar. Los niños, ahora más altos, contaron con dedos una historia que ya parecía de familia. El perro, otro, dormía igual en el mismo lugar. Algunos dicen que cada año, a esa hora, el agua brilla de una manera distinta en el tramo del puente. Testigos aseguran que es solo el sol de la estación. Otros opinan que, si el brillo existe, es suficiente con dejarlo ser. Yo, don Nicolás, guardo ahora la versión que me queda cómoda en el pecho. No afirmo. No niego. Reconozco. Vi la hebra rota, sentí la madera ceder, conté palmos hacia atrás, respiré con todos. Vi también el cable nuevo, la baranda reforzada, el paso lento, el equilibrio que vuelve al mundo cuando cada quien recuerda su lugar. Con esos 2 cuadros completos, la memoria se hace pareja. La ruta del peregrino seguirá. Habrá lluvia, habrá polvo, habrá panes con azúcar que volverán a manchar dedos. Habrá tamales que quemen la lengua con gusto. Habrá niños que se duerman cargados. Habrá un puente que cruje lo justo y un letrero que recuerda que la devoción aprende cuando obedece a la realidad. Habrá sobre todo una comunidad que, sin buscar nombre, sabrá volver a juntar las manos cuando haga falta sostener. Si alguien pregunta por un milagro, no faltará quien diga que sí. Si alguien pregunta por ingeniería, no faltará quien explique con palos y cuerdas. Si alguien pregunta por suerte, no faltará quien apunte al rebozo. Si alguien pregunta por fe, no faltará quien señale la fila de velas. La respuesta, sospecho, es la suma que no resta. Así cierro. Sin titulares, sin trofeos. Con un puente que trabaja, una imagen que camina, un arroyo que sigue y un pueblo que aprendió a cruzar mejor. Lo demás, cada quien sabrá dónde guardarlo.